En este video profundizaremos acerca del concepto de fricción. Este animalito que ustedes ven aquí se llama gecko. Es un animal muy popular por su capacidad de adherirse a cualquier superficie. Por ejemplo, acá lo podemos ver escalando una pared, pero él también es capaz de adherirse al techo aunque éste sea de vidrio. Tanto así que es utilizado en experimentos para conocer las propiedades de adherencia que tiene en cualquier superficie. Por ejemplo, fíjense que aquí con una sola patica es capaz de sostener todo su cuerpo aunque el ángulo sea bastante complicado. Y eso que la superficie es de vidrio. ¿En qué reside esta capacidad de adherencia a cualquier superficie? Acá podemos ver un zoom de una de sus patas y a la vez un zoom de uno de sus dedos. Como podemos ver, los dedos contienen muchos pelitos y estos pelitos hacen fricción con la superficie de contacto. Hablemos entonces un poco acerca de qué es la fricción. La fricción básicamente consiste en la adherencia que hay entre dos objetos y la dificultad que tenemos para deslizar uno sobre otro. Entonces, resulta que entre más yo empuje, entre más este objeto que tenemos acá, más empuje hacia abajo, es decir, entre más grande sea la normal, más grande la fricción, porque más se adhieren ambas superficies. De tal manera que tenemos que la fricción es proporcional a la normal. Y la constante de proporcionalidad se llama coeficiente de fricción y se denota con la letra mu. Hay dos tipos de fricción, la fricción estática y la fricción dinámica. La fricción estática es cuando nosotros nos esforzamos por sacar del reposo un objeto, pero es bastante difícil porque éste está adherido a la superficie de contacto. Una vez nosotros podemos romper con esa fricción estática, el objeto logra deslizarse, como podemos ver en la animación derecha, y hablamos entonces de una fricción dinámica. Tampoco es tan fácil deslizarlo, hay una fuerza que se resiste a ese movimiento. Cuando nosotros comparamos ambos tipos de fricción, observamos que la fricción estática es más grande que la fricción dinámica. Aquí podemos ver en la animación que el carrito se esfuerza por romper con esa fricción estática, pero una vez lo logra, la fricción dinámica es mucho menor. De tal manera que tenemos este diagrama que representa en una sola figura ambos tipos de fricción. Cuando nosotros aumentamos la fuerza ejercida, aumenta la fricción estática. Una vez rompemos con la fricción estática, la fricción disminuye y nosotros debemos hacer menos fuerza para deslizar el objeto. A la fricción estática se le coloca el subíndice S para denotar fricción estática y la fricción dinámica, el coeficiente de fricción, se le coloca el subíndice K. Hay diferentes tipos de fricción, o más bien diferentes coeficientes de fricción, dependiendo de las superficies en contacto. Por ejemplo, madera-madera, madera sobre madera, tenemos un coeficiente de fricción estática de 0,4 y un coeficiente de fricción cinético o dinámico de 0,2. Acá tenemos un resumen de los diferentes coeficientes de fricción, tanto estáticos como cinéticos o dinámicos. Vamos a ver un ejemplo de cómo actúa la fricción para sostener este bloque, algo que parece a simple vista contraintuitivo, un objeto que no se cae por causa de la fricción. Vamos a dibujar las fuerzas que hay sobre este bloque. Empecemos por el peso. El peso va hacia abajo
y es lo que hace que el objeto normalmente se caiga. Sin embargo, si no se cae, es porque hay una fuerza de fricción en sentido contrario de la misma magnitud. Estas dos fuerzas se cancelan y el objeto permanece en reposo en esa dirección vertical. Pero habíamos dicho que existe una fuerza de fricción siempre y cuando exista una normal, un contacto entre dos superficies. Y ese contacto viene por el contacto que hay entre el carrito y el bloque. Estas tres fuerzas construyen el diagrama de cuerpo libre que vamos a hacer aquí a este lado. Solamente que nos falta correr esta fuerza normal hacia acá y colocar los nombres de las variables. Entonces tenemos el peso mg, la normal n y la fuerza de fricción por n. El coeficiente de fricción por n que nos da la fuerza de fricción. Solo cabe aclarar una cosa, y es que estamos ante la duda si utilizamos o el coeficiente de fricción estático o el dinámico. Habíamos visto que utilizamos el estático cuando la superficie no desliza sobre la otra, y aquí vemos el bloque que está estático, no desliza. Entonces utilizamos S, fricción estática. Entonces, con esto construimos el diagrama de cuerpo libre que nos permite colocar o conocer las ecuaciones dinámicas, la segunda ley de Newton. Vamos a definir X hacia esta dirección y Y en esta otra, dirección vertical. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la normal simplemente, no hay otra fuerza en esa dirección X. Y por segunda ley de Newton esto es igual a masa por aceleración en X. En Y tenemos sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la fricción que va hacia arriba, la que evita que este objeto caiga, mu sub Sn, menos mg que va hacia abajo. Como el objeto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces masa por aceleración es cero, puesto que la aceleración sería cero. Reemplazamos n en la ecuación 2, ¿cierto? Esta n la reemplazamos acá y tenemos la siguiente ecuación. Entonces tenemos reemplazando 1 en 2 mu sub s por n, pero ¿quién es n? max, entonces quedaría max o simplemente ma, ¿cierto? No es necesario aquí colocar la x, bueno, dejémosla, menos mg igual a 0, igual a 0. El carrito se mueve con la misma aceleración de la masa, entonces de aquí podemos despejar la aceleración, entonces quedaría que aceleración es igual, pasamos mg al otro lado a sumar, mg, y mu sub s sobre m a dividir, ya que están multiplicando a la aceleración, a nuestra variable a despejar. Entonces quedaría aquí abajo mu sub s por m. Se cancelan las masas y nos queda finalmente que la aceleración en x es igual a g sobre el coeficiente de fricción. Entonces g sobre el coeficiente de fricción. Vemos que el resultado no depende de la masa, es decir, podemos colocar algo tan pesado como queramos y no se va a caer. Pero sí depende del coeficiente de fricción. A mayor coeficiente de fricción, menor debe ser la aceleración que se le debe hacer al carrito para que el objeto logre sostenerse. Y también vemos que si
Si la gravedad es bastante, entonces asimismo debe ser más grande la aceleración, ¿sí? Si por ejemplo estamos en un planeta de mayor gravedad. Con este ejercicio finalizamos este video, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.